Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Que tengan un hermoso día. Les saluda el pastor Cristian Bonifaz, pastor de la Iglesia Cristiana de Restauración Familiar en Riobamba, Ecuador. Para mí es un honor dirigirme a la Iglesia de Cristo y es hermoso que mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo podamos seguir preparando la iglesia que Él compró a precio de sangre. Entonces, yo les quiero invitar, mis hermanos, a que en este hermoso día nosotros podamos analizar la palabra de nuestro Dios y seamos edificados, ¿sí? Y vamos a empezar nosotros. Le invito, mi hermano, a que usted abra su Biblia en Hechos 2:42. El tema del que vamos a hablar hoy día es la iglesia del principio, ¿sí? La iglesia del principio. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 2:42 y vamos nosotros a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Miremos. Y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Gloria a Dios. Le invito a que cierre sus ojitos, mi hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Ahora, Señor, te rogamos que tú añadas toda sabiduría, Señor, y toda revelación a nuestras vidas, Padre, para que podamos nosotros llegar al objetivo necesario, que es la edificación de tu iglesia, Señor, la edificación de nuestras almas. Te ruego, Dios, que tu nombre sea glorificado en este momento, y mientras, Señor, nosotros estamos aquí, que tu nombre quede en alto, Señor, y que si alguien está escuchando por primera vez, Señor, te ruego, Dios, que seas tú hablando a su corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Mire, y como le había dicho al principio, el tema del que vamos a hablar es la iglesia del principio. ¿Cuáles eran las características, verdad, de esa iglesia, hermano? La iglesia que Jesús dejó fundada e iniciada aquí en la tierra, hermano, para la gloria de Dios. ¿Cuáles fueron esas características y cuáles son, verdad, las características de la iglesia actual? ¿Cuáles son las cosas que se han ido cambiando? ¿Cuáles son las cosas que se han ido perdiendo? ¿Y cuáles son las cosas que se han ido tergiversando, hermano? Mire, a menudo cuando nosotros leemos la vida de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos, nos damos cuenta de varias cosas. Entre ellas de que tenían un propósito claro, hermanos. Y ese propósito era uno solo. Y ese propósito era esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de aquel que estuvo con ellos, aquel que vino a salvarlos, hermanos. Entonces tenían un propósito claro y por ese propósito se reunían, hermanos. La promesa. Mire usted lo que nos dice Juan 14:26. Mas el Consolador, hablando Cristo, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Mire, esa es una de las promesas que Cristo le estaba dejando a sus discípulos, a los apóstoles, hermano. Nos parece increíble, hermano. Mire la manera como vivieron de ahí en adelante. Y al meditar las cosas que narra el libro de los Hechos, nos entusiasmamos, ¿verdad? Nos entusiasmamos al ver lo que había en el corazón de ellos. Esa fe,
Esa devoción que les llevó, mire, a dar tiempo, a dar recursos, a esforzarse a favor de Dios y a la vez de sus hermanos. Ahora analicemos si esa fe, esa entrega, esa devoción y lo más importante, si ese propósito se ha ido tergiversando hasta el punto de que hoy en día muchos cristianos les reúne otro deseo, y no precisamente el de esperar la venida de su Salvador, no precisamente esperando la promesa, no precisamente esperando la venida de Cristo, hermano. Mire, ¿qué nos dice Juan 14:2? Y vamos a leer desde el 1, hermanos, para que sea un poco más claro. Dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué hermoso, hermano. Ese era el propósito de la iglesia al principio. Lamentablemente hoy en día ese propósito se ha ido tergiversando en muchas iglesias, no en todas las iglesias, no en todas las iglesias, pero lamentablemente en la mayoría sí. Ese propósito ya no está. Incluso hay quienes predican hoy en día que Cristo ya no viene. Y si Cristo ya no viene, ese Dios de amor ya no va a venir a destruir, a condenar, a hacer juicio en la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reinar la tierra, dicen ellos. Y ahí hay un montón, hermano, de cosas tergiversadas que usted debe desechar de su mente, de su fe, hermano, de su conocimiento de la palabra. Porque la Biblia no habla de eso. Cristo está diciendo, hermano, que Él va a venir, porque Él va a tomar a los suyos para que estemos donde Él está. Si usted, hermano, está en ese grupo de aquellos que van a estar, que le pertenecen a Cristo, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios, hermano, porque sí esperamos la venida. Aunque haya otros que no quieran esperar la venida del Señor, que no lo esperan, que saben que aunque la Biblia dice lo contrario a lo que ellos predican, aún así prefieren, y obviamente por muchos intereses involucrados. Pero bueno, ahora alguien podría decir, pero ahí estaban los 12 apóstoles al frente de esa iglesia. Eran los 12, pero mira, yo quiero decirte algo. Lo que más resalta ahí, lo que más destaca, no es la obra que hacen los 12 nada más. Claro que hay una obra que ellos llevan a cabo, pero lo que más destaca ahí en sí, hermano, es la obra de aquel que lo inició todo, la obra de Cristo. Y Él envía, ¿verdad?, al Espíritu Santo para que esa obra no se detenga, esa obra continúe, hermano, porque imagínese usted si el Espíritu de Dios no venía, si no venía el Consolador en el día del Pentecostés. Entonces, ni los 12 hubieran podido hacer nada, hermano, ni nosotros como pastores pudiéramos hacer nada si Cristo, hermano, si Cristo no guía, si Cristo no dirige, si su Espíritu Santo no está. Mire, Cristo vino a hacer una obra redentora y perfeccionadora, y el Espíritu Santo viene a continuar lo que Cristo inició. Dios mismo en misericordia y amor para su iglesia, hermano. Eso nos hace a nosotros darnos cuenta de que de principio a fin el Todopoderoso, hermano, ha estado involucrado, y no solo involucrado, sino dirigiendo su obra en la tierra, hermano, en medio de su iglesia. Y sin Él nada se podría hacer. Por eso la iglesia debe, hermano, yo le quiero decir algo, la iglesia que saca a Dios de en medio de ella es una iglesia que no prevalece. Ahora alguien puede decir, pero ¿cómo yo voy a sacar a Dios de en medio de la iglesia si todos alabamos a ese Dios? Pero yo te quiero decir algo, hermano. Si tú no le das preeminencia a la palabra de Dios, si la palabra de Dios no está primero, no está sobre todo y no ocupa el primer lugar en medio de la iglesia, entonces esa es la forma en la que sacas a Dios de la iglesia.
Cambias su palabra por el emocionalismo. Cambias el conocimiento de su palabra por el tradicionalismo, por las costumbres, por las celebraciones. Hermano, si sacas la palabra, la preeminencia de la palabra de Dios de la iglesia, entonces eso es una iglesia que no prevalece. Yo quiero que usted piense en esto. La iglesia que pasa el tiempo haciendo de todo y descuida la supremacía de Dios a través de su palabra, es una iglesia sin sentido y fácil de desviar. Ahora mire, si analizamos Hechos 1:12 al 14, nos daremos cuenta de que los apóstoles no hicieron milagros por su cuenta, sino que perseveraban orando hasta el día del Pentecostés, ¿verdad? Que era una fiesta judía. Y el Espíritu Santo obró con poder para que ellos pudieran cumplir el propósito. Pero de inicio ellos obedecieron lo que Cristo les ordenó en Hechos 1:1. Mire lo que nos dice ahí. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o irrefutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, yo le quiero decir algo. Las iglesias deben iniciar en obediencia, guiados por pastores obedientes, y permanecer en unidad y perseverar en oración, si no, no recibirán el Espíritu Santo sobre ellos. Es ilógico que yo pueda decir que nosotros vivimos desobedeciendo su palabra, descuidamos su palabra y al mismo tiempo tenemos el Espíritu Santo en nosotros y gozamos de la bendición de Dios en nosotros, hermano. Eso es contradictorio, eso no está bien. Ahora mire usted, yo quiero analizar varias características, ¿sí?, de la iglesia. Mire, primero, era una iglesia que perseveraba. Es muy interesante ver, mis hermanos, que en Hechos 1:14 y en los versos 2:42 y el 46 se usa la palabra perseverar en 4 cosas puntuales. La iglesia perseveraba. Yo quiero que usted repita esta palabra, perseverar, ¿sí? Perseveraban en 4 cosas, nos dice Hechos. Ahora, lo primero en lo que perseveraban era en la oración, ¿sí? Una iglesia que no ora, hermano, es una iglesia realmente que no entiende, hermano, para qué se creó la iglesia. Segundo, en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que no persevera en la palabra de Dios, hermano, no es que vamos a inventarnos otra doctrina, no, sino que más bien es precisamente en la doctrina que enseñaron los apóstoles. La palabra nos dice fundamentaos, ¿verdad?, sobre el fundamento, sobre la base de los apóstoles y los profetas. Entonces lo segundo es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa era una de las características de la iglesia, hermano. Mire, si nosotros oramos 1 hora, ¿por qué no analizamos la palabra y por qué no estudiamos la palabra 1 hora también? Si nosotros nos damos cuenta de qué ha cambiado hoy en día, y es la verdad es esta, hermano, que al cristiano de hoy en día no le gusta orar, al cristiano de hoy en día no le gusta estar, ¿verdad?, sentado analizando la palabra de Dios, y muchas veces al cristiano le parece aburrido, hermano, la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de las cosas que se han ido perdiendo? Es sencillo, hermano. Analiza las características de la iglesia al principio, analiza cuál era el motivo por el cual ellos se reunían o los motivos por los que se reunían, y analiza si en la iglesia a la que tú estás asistiendo, a la iglesia a la que tú estás yendo, la gente y tú mismo, no en los demás, analiza en ti mismo si tú te estás reuniendo por las razones adecuadas, y si no lo estás haciendo, entonces es hora de que lo hagas, hermano, ¿sí? Reúnete por las razones adecuadas.
Entonces la oración era lo fundamental, pero también otra cosa fundamental, la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina una y otra vez, hermano. Dice tercero, perseveraban en el templo todos los días, hermano. Y aquí hermano, mire, hay algo que nosotros tal vez sea como un golpe, un coscacho en la cabeza, hermano. Mire, al cristiano de hoy en día no le gusta congregarse. A muchos cristianos les parece tedioso, cansado. Incluso muchos dicen, hermano, ¿para qué congregarse tanto? ¿Para qué? ¿Para qué? 2, 3 veces a la semana. Hermano, cuando la iglesia al principio se reunía todos los días. No te estoy diciendo que desde hoy en adelante hagas culto todos los días, hermano, porque nosotros deberíamos tener un devocional diario en nuestra casa, en nuestro hogar, pero si tú estás asistiendo a una iglesia que tiene 3 cultos en la semana, hermano, haz lo posible, trata de asistir los tres cultos en la semana, por lo menos. Pero no te conformes con asistir una vez al mes, hermano, porque ahí tú te vas a dar cuenta de que esa característica de la iglesia del principio tú la has perdido ya. No hay ese deseo, hermano. Perseveraban todos los días en el templo, hermano. Todos los días. Otra cosa, cuarto, ¿verdad? En lo que perseveraban, dice que partían el pan, compartían el pan de casa en casa. Bueno, nosotros podemos decir que eso, compararlo con nosotros, con los discipulados, ¿verdad? Con las reuniones que se pueden hacer en casa y se comparte la palabra de Dios, porque el pan también representa la palabra de Dios. Se compartía, no solo en el templo, no solo en el templo se perseveraba en la doctrina de los apóstoles, sino que en casa también se compartía el pan, hermano, se compartía la palabra. Había un deseo ardiente, hermano, había un deseo grande de que todos pudieran compartir lo que tenían y todos pudieran, y que no haya necesidad en medio de ellos, hermano, en medio de los cristianos. Es lamentable darnos cuenta que muchas veces nosotros vamos a la iglesia y no sabemos ni siquiera si la persona que se sienta al lado o al frente de nosotros, no sabemos nada de esa persona. Muchas veces no sabemos casi nada de su vida, no sabemos cómo está, si estará bien, si tendrá para comer, hermano. No sabemos, y déjeme decirle algo más triste, muchas veces ni siquiera nos interesa. Te das cuenta cómo han cambiado las cosas. No estoy diciendo que vamos a hacernos judíos, ni estoy diciendo que nosotros vamos a judaizarnos nosotros en costumbres ni nada. No, hermano, porque esto no tiene nada que ver con el judaísmo. Estas son las ordenanzas que Cristo le dio a la iglesia, hermano. Y Juan nos dice a nosotros que si alguien dice que está en la luz, primera de Juan, y no ama a su hermano, obviamente está en tinieblas, es mentiroso. Son las características de la iglesia, hermano. La oración, la doctrina de los apóstoles, constantemente en el templo, y partían el pan y lo compartían de casa en casa. ¿Sí? Si nos damos cuenta, estas son las cosas que impulsan a una iglesia y que no deben descuidarse por ningún motivo. El resto viene como consecuencia de cuidar estas 4 cosas. Y son precisamente muy difíciles de hacer, hermano. Estas 4 cosas son muy difíciles de hacer. Por eso se necesita perseverancia. Y el número 4 en la Biblia, por cierto, significa equilibrio, hermano. O sea que si yo no persevero en estas 4 cosas, jamás podremos hacer las que le siguen, hermano. Las cosas que siguen. ¿Y cuáles son las cosas que le siguen? Pues bueno, vamos analizando más adelante. Pero lo primero es la perseverancia, ¿sí? Ahora, vamos a analizar el segundo punto, que es que esta era una iglesia que aprendía, hermano. Yo quiero que usted entienda que la iglesia del principio se caracterizaba porque aprendía. La palabra doctrina, ¿verdad? Que era en lo que perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, no es una palabra pasiva, hermano, sino que más bien es una palabra activa, que quiere decir, hermano, que dedicaban tiempo y perseveraban y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Uno de los grandes peligros de la iglesia es caer en una religiosidad estática, ¿sí? Una religiosidad que habla de fe, pero que no conoce.
¿Cómo puedo decir yo creo en Dios, pero al mismo tiempo no conozco a ese Dios? Es contradictorio, hermano, que yo tenga 20 años de cristiano y yo no sepa defender ni siquiera la sana doctrina, hermano, porque no la conozco muy bien. Precisamente porque no estamos aprendiendo la palabra de Dios. Sí, yo le quiero regalar una de las frases de William Berkeley. Nos dice, debemos considerar que hemos perdido el día si no hemos aprendido nada nuevo de Cristo y de su palabra, ni hemos profundizado en la sabiduría y en la gracia de Dios. Si no hemos aprendido nada nuevo y no hemos profundizado en Él, en su palabra, hemos perdido el día, hermano. Si te dedicas a hacer muchas cosas terrenales y puede que tengas éxito en todo eso, pero no aprendes nada nuevo de la palabra de Dios, es porque no estás aprendiendo. Como resultado de todo, es un día que no se ha aprovechado, hermano. Ahora yo quiero ir al tercer punto. Mira, esta era una iglesia que vivía en comunión. ¿Por qué es importante la comunión entre los hermanos, hermano? ¿Por qué es importante vivir en comunión? Yo quiero que usted entienda una cosa, hermano. La iglesia se va perfeccionando en el amor de Dios solo cuando nos empezamos a amar los unos a los otros como Cristo nos amó. Mire que ese era uno de los mandamientos de Cristo, ¿sí? ¿Qué nos dice a nosotros? Juan 13:35, mira lo que nos dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mira, esa era una señal clara de los discípulos de Cristo. Eso nos da a entender a nosotros que el resto de gente no vivía de esa manera, hermano, porque esa era una señal de los que seguían a Cristo, hermano. El resto de la gente, bueno, se conducía, hermano, mediante la ley, y la ley del ojo por ojo y diente por diente. Y Cristo nos dice a nosotros que debemos amar aún a nuestros enemigos. Entonces, ¿cuándo es que se empieza a perfeccionar esto en nosotros, hermano? Y la iglesia se empieza a perfeccionar, incluso podría decir yo en la santidad, es que cuando nos empezamos a amar como Cristo nos amó, ¿sí? Yo quiero que tú analices si tú estás amando como Cristo amó, hermano, porque esa es la única manera en la que la iglesia se va a perfeccionar. En otras palabras, si tú ves a la mujer de tu prójimo, tú ves a la esposa de tu prójimo y tú le empiezas a codiciar en tu corazón, sencillamente la respuesta es fácil, hermano. Es porque no estás amando a tu prójimo como Cristo te amó a ti, hermano. Pero si tú entiendes eso, entonces la iglesia se va perfeccionando, y como resultado de todo eso, el pecado y muchas cosas, hermano, no tendrán lugar dentro de la iglesia. Pero es lamentable darnos cuenta, ¿verdad?, del testimonio que muchas veces la iglesia tiene afuera hacia los demás, hermano. Y ahí hay algo triste y lamentable, ¿verdad? Pero es hora, hermano, de empezar a amar como Cristo nos amó, y empezar a que la gente diga, ellos son cristianos, ellos son seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque se aman los unos a los otros, como Cristo los amó, hermano. Y el amor, que la palabra que ocupa ahí para amor es agape o ágape, hermano, que es el que da la vida por su hermano. Que la iglesia sea estas 4 cosas, hermano, y varias más que tal vez se nos escapan, pero que no sea, hermano, un club social, que no sea un lugar donde los unos a los otros se atacan, que no sea un lugar donde se hace dinero, que no sea un lugar, hermano, donde se ha perdido completamente el propósito original. Mira, como conclusión de todo esto, yo podría decir que en el contexto en el que nosotros vivimos, tal vez no podamos llevar a cabo todas estas características, pero sería hermoso que sí lo hiciéramos, hermano. De cualquier manera, llegará el tiempo en el que lo haremos. Recuerda que así como inició la iglesia, así mismo tiene que terminar. Pero aún así, es indudable que la mayoría de estas cosas debemos tenerlas presentes en nosotros. Y también recordar que si no perseveramos en estas 4 cosas de las cuales desembocan el resto, no podremos jamás parecernos a una iglesia fundada y perfeccionada por Cristo, su Santo Espíritu y su grandiosa palabra. Yo quiero terminar haciendo una oración, ¿sí? Ahí donde estás, cierra tus ojitos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, Dios eterno, Dios todopoderoso,
Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios bendito, te damos gracias, Señor, por tu obra, por tu palabra, Dios. Yo te ruego, Señor, que esta palabra se haga viva en nosotros, Dios. Que nosotros no hagamos, Señor, lo que nos parece o lo que nos conviene, Señor, sino que vivamos de la manera, Señor, que a ti te agrada. Que nosotros podamos cumplir ese propósito, Padre. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, como tú nos amaste. Ayúdanos, Padre, a perseverar en tu palabra, a perseverar, Señor, en el conocimiento de a tomar en serio, Señor, nuestra preparación espiritual, Padre, a conocerte a través de tu palabra cada día más, Señor, a no dejarnos guiar solo por el emocionalismo, sino a conocer y a saber, Padre, cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor, y para tu iglesia. En el nombre de Jesús, perdónanos, bendito Dios. Perdónanos, Padre, si nos hemos desviado, Señor, en el camino. Si hemos, Padre, dado la espalda, Señor, a tu palabra. Perdónanos, Dios. Ahora nosotros queremos, Señor, que tu palabra, Señor, se haga viva en nosotros. Guíanos, Señor, en tu espíritu, en tu palabra. Guíanos, Padre Santo, en tu verdad, que es Cristo Dios. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Amén y amén. Será hasta el próximo programa. Que el Señor les conceda gracia y paz.